El 6 de marzo de 2026 fue un día de esos que quedan marcados en el calendario de los mercados financieros. Se desató una verdadera tormenta perfecta, así que vamos a meternos de lleno para entender qué pasó y por qué fue un día tan, pero tan crítico. Todo arrancó con un shock brutal. Imagínense, el precio del petróleo crudo WTI se disparó casi un 10%, un número que de un plumazo encendió todas las alarmas sobre la inflación a nivel global. Y así de repente se armó la tormenta perfecta. Los inversionistas quedaron en medio de dos fuegos. Por un lado, una crisis geopolítica que escalaba por minutos, y por el otro, una anomalía económica que, la verdad, nadie vio venir. A ver, para que quede claro cómo vamos a desarmar este lío, lo dividimos en 5 partes. Primero, la tormenta en sí. Luego, nos metemos con el shock del petróleo y esa rarísima anomalía del empleo. Después, veremos el choque de trenes en los mercados y al final, ¿qué podemos esperar de ahora en más? Bueno, arranquemos por el principio, por el primer catalizador de toda esta crisis, la geopolítica, y cómo hizo que los precios del petróleo se fueran a las nubes. Aquí se juntaron varias cosas. Ojo, el factor clave fue la parálisis casi total del estrecho de Hormuz, un punto fundamental para el comercio de crudo. Esto creó unos cuellos de botella gigantescos, a tal punto que países como Kuwait e Irak estaban a nada de llenar sus tanques y tener que parar la producción. Y acá es donde la cosa se puso más tensa. Esta declaración tan, pero tan dura desde la Casa Blanca borró cualquier esperanza de que las cosas se calmaran rápido. Fue como echarle más leña al fuego, y el mercado lo leyó clarito. El conflicto iba para largo. Y para que se hagan una idea del pánico que había, el ministro de Petróleo de Qatar llegó a advertir que el barril podría tocar los $150 si la crisis seguía. Una cifra que, la verdad, le pone los pelos de punta a cualquiera. Y mientras todo esto pasaba con el petróleo, ¡pum!, explotó otra bomba, esta vez económica y directamente en Estados Unidos. El informe de empleo de febrero fue un baldazo de agua fría. Miren la diferencia. Se esperaba que se crearan 55,000 empleos y el dato real fue una pérdida de 92,000. Nadie, pero nadie se esperaba algo así. Fue la peor sorpresa desde enero de 2025. Y como si fuera poco, el informe era malo por donde se lo mirara. No era solo el número principal. Revisaron para abajo los datos de los meses anteriores, la tasa de desempleo subió, o sea, un panorama bastante oscuro para el mercado laboral. O sea, el punto acá es que el número era tan descabellado, tan fuera de lugar, que los propios analistas salieron a decir que era ridículo, absurdo, no tenía sentido, no cuadraba con ningún otro indicador, empezaron a cuestionar hasta cómo se había calculado. Y acá es donde se pone bueno. Veamos ahora cómo estas dos crisis, la del petróleo y la del empleo, chocaron de frente y desataron el caos en los mercados. El fantasma que empezó a recorrer los pasillos de Wall Street tenía un nombre: estanflación. Piénsenlo, el petróleo por las nubes, empujando la inflación para arriba, y un dato de empleo horrible que sugería que la economía se frenaba. Era la peor combinación posible. Cualquier esperanza de que la Reserva Federal bajara las tasas de interés se esfumó en un segundo. ¿Y el resultado de todo este miedo? Bueno, lo vemos clarito acá en los números. El dinero salió corriendo del riesgo, las acciones para abajo, y los refugios de siempre, como el oro y el dólar, se fortalecieron. Ni siquiera los activos más arriesgados, como el Bitcoin, se salvaron de la paliza. Pero ojo, que no todo cayó por igual. Fíjense qué curioso. Dentro del mercado de acciones, algunos sectores tecnológicos más defensivos, como software y ciberseguridad, lograron cerrar en positivo, actuando como una especie de mini refugio. Del otro lado, los bancos y todo lo que tiene que ver con consumo se llevaron la peor parte. Ok, después de todo este caos, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? Hay varias preguntas en el área que van a definir para dónde van los mercados en el corto plazo. La clave va a estar en estas fechas límite. Por ejemplo, los días que le quedan a Irak antes de tener que parar de producir. Y claro, será fundamental ver si los gobiernos pueden hacer algo para manejar la situación, como esa promesa de Estados Unidos de estabilizar los precios de la gasolina muy rápidamente. Veremos. Y para los que siguen los gráficos, hay una zona de precios que se volvió la obsesión de todos:
los 6.700 a 6.800 puntos en el S&P 500. Si el mercado aguanta ahí, podría calmarse. Pero si rompe ese piso, prepárense, porque podríamos ver una corrección mucho más profunda. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una que da un poco de escalofríos. Muchos analistas están viendo un parecido preocupante con lo que pasó en 2022, que no fue una caída de golpe, sino un desgaste lento, mes a mes. Así que la gran duda es, ¿estamos viendo el comienzo de algo parecido? ¿Se está repitiendo la historia?